A ver, alguien que lea Primera de Juan 1:1. Amén. Primera de Juan 1:1. Amén. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ejemplares, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ahí está. Entonces dice lo que hemos visto, que palparon nuestras manos. Eso está apuntando justamente al docetismo, ¿tá? Que en aquella época no se llamaba así, porque todo este movimiento va a tener su pleno desarrollo durante el siglo II y III, pero ya en aquella época ya existía estos grupos sectarios que estaban diciendo que Jesucristo no había venido en carne. Ahora vamos a leer Primera de Juan 4 del 1 al 3. A ver, alguien que lea Primera de Juan 4 del 1 al 3. Sí, amén. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es en el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahí está. Dice, probad los espíritus. Pero cuando dice probad los espíritus, lo que está diciendo es, en realidad, vean qué es lo que los mueve o cuál es la intención atrás. ¿Qué sucedía en aquella época? En aquella época había muy pocos pastores, muy pocos maestros. Recién se estaba formando la iglesia, los apóstoles iban, predicaban, pero tenían que irse para otro lado, a seguir predicando otro lado. Entonces las iglesias quedaban, y bueno, y se ponía algún hermano que más o menos supiera algo, pero era muy poco lo que podía hacer. Entonces, habían lo que llamaba, lo que le podemos llamar hoy en día, predicadores o maestros itinerantes, que iban por diferentes lugares. Salían primero de Jerusalén, bueno, después cuando la iglesia creció más, de Antioquía o de algunas iglesias más importantes, que salían, se pagaban sus propios gastos, iban y recorriendo las iglesias, ¿no? Y esto era un ministerio muy apreciado, porque los hermanos pobres no tenían maestros, no tenían pastores que les enseñara. Entonces, cuando venía alguien, bueno, yo vengo de Jerusalén o vengo de Antioquía, iglesias grandes, pero los hermanos los agarraban, no, hermano, prediquen, no, enseñen, no, y después cuando se iban, no, quédense otra semana, quédense un tiempo más, tan lindas estas clases y todo esto que nos está enseñando de la palabra de Dios. Y era muy bien apreciado esto, y por ejemplo, no sé si es en segunda o tercera de Juan, que Juan mismo elogia esto y dice, porque estos hermanos han salido por amor a Cristo sin recibir nada a cambio, no sé qué. Incluso había uno que no los recibía, Diótrefes no los recibía. Bueno, y Juan es muy duro con este hombre porque este hombre no recibía a esos hermanos que
que iban a predicar, a enseñar en esas iglesias, ¿no? Entonces, bueno, cuando aparecían estas personas eran muy bien recibidas. Pero ¿qué pasa? Se empezaron a mezclar maestros de estas falsas doctrinas. Entonces, llegaban estos maestros y hablaban el mismo lenguaje que los cristianos, se vestían igual que los cristianos, sabían los mismos coros que los cristianos. Entonces la gente pensaba, pero estos son como nosotros, son de nosotros. ¿Y cómo se podía ver si realmente traían la sana doctrina o no? Porque un cristiano, por ejemplo, le decía, pero es que yo recibí a Cristo en mi corazón. Y ellos le decían, amén, yo también. Pero Jesús cambió mi vida, amén, yo también, a mí también me cambió. Pero son iguales a nosotros. ¿Qué es lo que sucede hoy en día, verdad? Cuando golpea nuestra puerta un testigo de Jehová, un mormón, usted le va a testificar y le va a hablar de Cristo, y el mormón o el testigo de Jehová lo va a abrazar y le va a decir, gloria a Dios, hermano, lo mismo que me pasó a mí. Entonces usted dice, pero ¿y si son iguales a nosotros? Pero hay que ver la doctrina, la cristología, porque algunos dicen, los mormones no toman café, no toman mate, no toman Coca-Cola, los testigos de Jehová no juran la bandera. Bueno, esas son cosas secundarias, hermano, pero lo principal es la cristología, qué creen en cuanto a Cristo. Eso es lo importante. Y en aquella época sucedía algo parecido. Entonces, Pablo dice, a ver que acá se me borró, acá se me salió, vamos a empezar de vuelta acá. Creo que ahora sí. Ahora sí. Ahí se está viendo de vuelta la diapositiva. Sí, se ve. Sí se ve. Porque se me había borrado. Profe, también en Historia de la Iglesia dimos los 4 principios y los otros 16, que Cristo sana, Cristo vuelve, Cristo salva. Y entonces también podemos ver eso comparando de religión que tiende a ser parecida a la nuestra, y también los otros 16 principios, si creen en la palabra, por ejemplo, en los dones, en todo lo que imparte el Espíritu Santo, y así sucesivamente, evaluarlos a través de los principios que tenemos nosotros. Ahí está, muy bien. Porque palabras lindas decimos todos. Ahí está. Entonces... profesor, disculpe. Sí. Y así como lo está diciendo Antonella, es como quien dice la postura que debemos tener nosotros frente a otras creencias, ¿no? Otras religiones, que ver su cristología, como bien usted lo está diciendo. Pero ¿qué sucede cuando son... se corta. Se corta. Sí. A ver, ¿Ahora me escuchan bien? Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. La pregunta es, esos hermanos que son cristianos, que se congregan en la iglesia cristiana, que conocen de la palabra, pero que con su accionar no predican bien lo que está escrito en la palabra, o sea, hacen cosas indebidas, e incluso muchas veces lo saben y ponen, lo digo porque eso no permite que personas que no son creyentes se vuelvan a Cristo, porque ven que esas personas no predican
con las acciones lo que dicen con las palabras, ¿ves? No sé si se puede hacer la comparación con estos hermanos que son cristianos, son creyentes, manejan la palabra, conocen la palabra, pues, pero su actitud es otra. Sí, malos testimonios. Exacto, son malos testimonios es triste, o sea, es fuerte porque hasta salen a evangelizar. Claro. Y si los conocen, o sea, hay personas que dicen, no, yo a este hermano no le confío porque yo sé lo que está haciendo. Aquí en la iglesia es una persona, pero fuera de la iglesia es otra. O sea, son cosas que alejan al no creyente. Claro, eso lo vamos a ver ahora, más adelante, no sé si llegaremos hoy o tal vez mañana, cuando veamos en la epístola de Judas, cuando dice, esos son manchas en vuestros ágapes. ¿Ah? Ya en aquella época ya estaba pasando eso. ¿Ah? Lo vamos a ver también. Dice, son manchas en vuestros ágapes, nubes sin agua. ¿Ah? Entonces, en aquella época, llegaban estos maestros y bueno, y confundían a la iglesia. Entonces, Juan les dice, bueno, pero son tan parecidos, pero pregúntenle si ellos creen que Jesucristo vino en carne. Entonces, bueno, estos hermanos, sí, hermano, muy bien. Pero ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que Jesucristo vino en carne? Y ahí se cortaba el diálogo. No, Jesucristo no. Es como cuando viene un testigo de Jehová, ¿verdad? A nuestra casa. ¿Ah? Todo bien, sí. Las cosas que están pasando en el mundo, sí, no sé qué. Pero pregúntele, llévelo a la cristología. Pregúntele si Jesucristo es Dios. Y ahí se va a terminar toda su simpatía y todo, y le va a decir, no, Jesucristo no es Dios. ¿Ah? Entonces, en aquella época también. Entonces Juan dice, pregúntenle, prueben esas personas, vean lo que hay más allá de ese cuerpo y de esa apariencia de esa persona y cuál es la intención de ellos, de su corazón, la intención interna de su corazón. Entonces pregúntenle si Jesucristo ha venido en carne. Entonces ellos decían, no, Jesucristo no vino en carne. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el espíritu es bueno, pero la materia es mala. ¿Cómo es esto? A ver si lo explicamos. Por aquella época empieza a surgir lo que ya habíamos dicho recién, una mezcla entre gnosticismo oriental y filosofía griega. ¿Qué decía Platón? Platón, como 400 años antes de Cristo, enseñaba que todo lo que nosotros vemos, todo es una apariencia nada más. Platón decía que lo que importa es el mundo de las ideas. El mundo de las ideas. Entonces, él ponía un ejemplo, la famosa alegoría de la caverna. Decía Platón, supongamos que en una caverna hay unos cautivos que están cautivos ahí desde niños y no les permiten ver el mundo exterior, lo que está fuera de esa caverna. Entonces ellos ven una pared solamente, una pared de piedra solamente. Pero atrás de ellos hay fuego y entonces se proyecta una sombra. Y lo que ellos ven es la sombra de personas que pasan,
algunos llevan cosas en la cabeza, frutas, cosas, y ellos lo que ven es solamente esa sombra. Entonces, ellos creen que el mundo es eso, porque nunca vieron otra cosa. Pero un día uno se escapa de ahí y lógicamente descubre el mundo real y vuelve y les dice, eso que ustedes están viendo es una apariencia solamente. Es solamente una apariencia. Pero existe un mundo real que es muy distinto de esa apariencia. Y lógicamente lo tildan de loco, que se enloqueció, que esto, que aquello. Entonces, Platón decía, todo lo que nosotros vemos es solamente una apariencia. Y este grupo, que después, repito, después en el siglo II va a tener su pleno desarrollo, pero ya en los tiempos apostólicos había un proto-gnosticismo, tenía diferentes variantes, pero todos tenían en común una cosa y era que el espíritu es bueno y la materia es mala. A ver, ¿dónde está el para escribir acá? Bueno, no sé dónde está el lápiz acá para escribir. Entonces decía que el espíritu es bueno, pero la materia es mala. Y entonces decía, aquellos que se metían dentro de la iglesia decían, es imposible que Jesucristo, que Cristo, que es Dios, haya venido en carne, porque Dios no tiene nada que ver con la materia, porque el espíritu es bueno, pero la materia es mala. Entonces, lo que Dios creó fue solamente lo espiritual. Dios no creó las cosas materiales. Dios no creó el mundo, las montañas, el mar, todas esas cosas, ni mucho menos el ser humano. Dios hizo solamente lo espiritual. Ellos tenían cierta repugnancia hacia lo material. Entonces dicen, es imposible que Cristo, que Dios haya venido al mundo en carne. Entonces algunos dicen, pero ¿cómo si nosotros lo vimos? No, pero lo que ustedes vieron fue una apariencia nada más. ¿Ah? Fue una apariencia. Entonces, ¿quién hizo entonces el mundo? ¿Quién hizo al ser humano? ¿Quién hizo las montañas si no fue Dios? Bueno, son dioses menores. Son dioses menores. A ver si puedo encontrar dónde está para escribir acá. Porque yo tengo que mostrar en forma gráfica. Pero ¿dónde está para escribir acá? Acá no es. Hugo, ¿Sí? ¿Escucho? en la Biblia de los testigos de Jehová, en el Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Claro, sí, sí. Incluso ellos dicen que Jesús no vino en carne, sino que también incluso que no murió. Dice que se desmayó y que no sé qué. Me quedó una duda, profe. Sí. Platón decía que todo lo que vemos es apariencia y lo que importa que es. Las ideas. Él hablaba del mundo de las ideas. ¿Ah? El mundo de las ideas.
el mundo. Ahí se está viendo la pizarra. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. De las ideas. Esto decía Platón. Ideas. Entonces, estos grupos gnósticos, el gnosticismo, todos tenían en común un denominador común, que era que el espíritu es bueno. Esto, pregunta de examen, ¿eh? Pregunta de examen, de cabeza. El espíritu es bueno. Y la materia es mala. Todos tenían. Porque estos grupos gnósticos no eran grupos homogéneos. O sea, con un credo elaborado ni nada, sino que cada uno tenía su propio maestro. Pero todos tenían en común esto, ¿no? Que el espíritu es bueno. Esto, si quiere, puede leerlo Justo L. González, Historia del Cristianismo, le recomiendo. Está lo pueden bajar de internet gratis, ¿no? El espíritu es bueno y la materia es mala. ¿Cómo se llama el libro? Justo L. González, Historia del Cristianismo. Creo que está en la bibliografía que yo les puse en el plan de curso. Y la materia es mala, ¿no? Esto era lo que todos tenían en común. El libro se llama, profesor, Retorno a la historia del pensamiento cristiano. Bueno, ese también es otro de él. Muy lindo también. También muy lindo. Pero donde más enseña también es en Historia del Cristianismo, en el primer tomo. Aunque ese Retorno al pensamiento también está muy bueno. Cualquiera de los dos yo recomiendo. Y yo tengo acá un libro son evangelios gnósticos, evangelios apócrifos, donde está ese de los evangelios apócrifos, que está prologado por Borges. Tiene el prólogo de Borges. Bueno, por algún lado debe estar acá en la biblioteca, después se los voy a mostrar. Se llama Evangelios Apócrifos, es un libro gordo, y tiene cantidad de evangelios no solamente apócrifos, sino gnósticos. No hay quien los entienda, los evangelios gnósticos. Muchos, hay cantidad de evangelios, y el último que apareció, el último evangelio gnóstico que apareció, fue el evangelio de Tomás. Perdón, el evangelio de Tomás ya existía. El evangelio de Judas. El evangelio de Judas fue el último que apareció, que ya se sabía que existía, porque algunos de los padres de la iglesia lo mencionaban. Creo que Tertuliano, me parece, no sé quién es que lo menciona, y se sabía que existía ese evangelio de Judas, pero nunca se lo había encontrado. Y hasta que hace unos, creo que 15, 20 años, se encontró en una vasija en Egipto, ¿ah? y empezaron a ver muy deteriorado, tuvieron años para poder restaurarlo, ¿ah? Para poder leer, y ahí encontraron el famoso, fue un encuentro tremendo, el Evangelio de Judas, que lógicamente no lo escribió Judas, ¿no? Porque se escribió como 300 años después de Judas. Judas ya hacía como 300 años que estaba muerto. Se le llama el Evangelio de Judas porque en ese Evangelio Judas es el héroe. ¿Por qué? Porque Judas provoca la muerte de Cristo, y la muerte es la liberación de esa luz interior que tenemos nosotros, ¿ah? Entonces, por eso Judas es un héroe. Entonces, esos son evangelios gnósticos. Entonces,
Esto pregunta examen. El espíritu es bueno, pero la materia es mala. Eso, los gnósticos. Entonces, si la materia es mala, ¿quién hizo la materia? ¿Quién hizo los planetas? ¿Quién hizo la Tierra? ¿Quién hizo el ser humano? Dice que son eones, emanaciones, son emanaciones, emanaciones de Dios, son emanaciones. Es decir, dioses menores. ¿Ah? Son emanaciones. O como ellos decían en griego, eones. ¿Ah? Son emanaciones. Y es como cuando vieron en un lago, uno tira una piedra, entonces se empiezan a formar círculos. ¿Ah? Uno tira una piedra acá, pero se empiezan a formar círculos en el agua. Cada vez se va alejando más del centro, que es la piedra que nosotros tiramos. Entonces, ellos decían, estos son las emanaciones. Este es Dios, el que hizo lo espiritual, hizo solamente el espíritu. Pero después dioses menores fueron haciendo cosas menos importantes, como por ejemplo lo material. ¿Ah? Entonces, las cosas materiales fueron hechas por emanaciones de Dios. Y ellos decían, Jesús es una emanación de Dios. Jesús es un eón, Jesús es una emanación de Dios. Y hoy en día la nueva era también dice que Jesús es un, como le llaman ahora, es un avatar. Lo mismo que Buda, lo mismo que Confucio, lo mismo que Mahoma, es uno más, es un avatar más, o como decían los gnósticos, es una emanación de Dios, es decir, un diosito, un dios menor. ¿Eh? Un dios menor. Era una emanación de Dios. Era un pedacito de Dios. Entonces decía a los cristianos, ustedes tienen un pedacito de Dios, porque tienen a Jesús. Y Jesús tiene parte divina, pero Jesús es una emanación. Cristo no vino en carne, ¿eh? Porque Cristo no tiene nada que ver, Cristo es Dios, no tiene nada que ver con lo material. Entonces es imposible que haya venido a este mundo material. ¿Eh? Es una emanación nada más. ¿Eh? Jesús es solamente una emanación, un eón de Dios. Entonces, si el espíritu es bueno y la materia es mala, y eso tenía dos derivaciones. Unos decían, bueno, pero si el espíritu es bueno y la materia es mala, vamos a cortar todo lo que tenga que ver con lo material. Entonces vivían una vida de riguroso ascetismo, con prolongados ayunos, tratando de mortificar todo lo material, todo la materia, totalmente alejado de lo material. Y por otro lado, estaban aquellos que decían, bueno, pero si la materia es mala y el espíritu es bueno, no importa lo que se haga con la materia. Entonces vivían una vida de total libertinaje, porque no importa lo que se haga con la materia. Entonces, estas dos variantes de ese proto-gnosticismo, porque todavía no podemos llamarle, en esa época, no podemos llamarle gnosticismo, porque ni siquiera nombre tenía. ¿Ah? Se estaba comenzando esa falsa doctrina. Por eso le llamamos un proto-gnosticismo, un gnosticismo muy primitivo todavía. Pero ya estaba afectando a la iglesia y ya se estaba metiendo. Y estos falsos maestros recorrían las iglesias perturbando la fe de los cristianos.
Por un lado venían los judaizantes y decían, todo lo que ustedes recibieron no sirve de nada si no se hacen judíos. Y después, para colmo, venían estos gnósticos y decían, ustedes no les sirve de nada esto. Entonces, ¿cómo se salvaban estos maestros que enseñaban el gnosticismo? ¿Cómo era la salvación? La salvación no era ni por fe ni por obras. Ni por fe ni por obras. Pregunta de examen. La salvación era por conocimiento. La salvación no era ni por fe ni por obras. Era por conocimiento. ¿Pero qué tipo de conocimiento? Este conocimiento era un conocimiento esotérico, oculto, misterioso. No era un conocimiento, por ejemplo, que uno podía adquirir leyendo libros, yendo a una universidad, yendo a una escuela. No, no era este tipo de conocimiento, no se confundan. Que algunos no entienden eso y me han puesto en el examen y dice, sí, porque creían que había que estudiar mucho para ser salvo. No, no han entendido. Ese no era el tipo de conocimiento. El tipo de conocimiento que ellos decían que era necesario para ser salvo era el conocimiento esotérico, el conocimiento misterioso, el conocimiento que solamente ellos, los maestros iluminados, gnósticos, tenían ese tipo de conocimiento, que era un conocimiento que Jesús les había transmitido a ellos y no se lo había transmitido ni a Pablo, ni a Pedro, ni a los apóstoles, ni siquiera a ellos se lo había transmitido, pero sí a esos maestros que recorrían el mundo enseñando. Entonces decía que ellos tenían un conocimiento esotérico y para llegar a ese conocimiento la persona tenía que ser iniciado con un rito. Por ejemplo, alguien quería acceder a ese conocimiento y decía, bueno, enséñame ese conocimiento. No es tan fácil. Primero tenés que pasar por un rito de iniciación, y habían diferentes ritos. Cada maestro, cada grupo tenía, algunos les volcaban sangre, yo qué sé, cantidad de cosas, así como en la masonería. Vieron que en la masonería también hay diferentes ritos de iniciación. Bueno, ahí tenían que pasar por ese rito y solamente los que eran iniciados en ese conocimiento, ahí podían ser salvos con ese conocimiento esotérico, no con el conocimiento de la Biblia, leyendo Isaías, leyendo los evangelios, no, el conocimiento que ellos tenían, esos maestros gnósticos. Ese conocimiento misterioso, esotérico, de esa secta, solamente los que pertenecían a esa secta podían ser salvos. Entonces, ellos decían que el ser humano tiene la chispa divina dentro de sí mismo, tiene la chispa divina. Tiene una chispa divina, pero ¿qué pasa? El ser humano vive, ¿cómo decir? Vive en tinieblas, vive engañado, así como aquellos que estaban en la caverna vivían engañados pensando que esa sombra que ellos veían era lo real. Decían, no, eso no es lo real, lo que ustedes tienen no es lo real es esa chispa divina. Ustedes son, ¿qué? Dioses. Ustedes son dioses, pero no lo saben. Por eso viven así, no lo saben. Pero con este conocimiento que nosotros les vamos a transmitir, que el maestro iluminado le va a transmitir, esa chispa divina se va a liberar y ustedes van a poder ser ese ser divino y fundirse con ese ser divino universal. Entonces,
pero la cárcel de eso es el cuerpo, lo material es el cuerpo. Es la cárcel, lo material. Entonces ustedes necesitan liberarse, ¿ah? Liberarse por medio del conocimiento esotérico, gnóstico, y después por medio de la muerte. Por eso en el Evangelio de Judas, Judas es el héroe porque Judas induce a Jesús a la muerte, lo traiciona, ¿ah? Entonces, por eso Judas es el héroe en el Evangelio según San Judas, ¿ah? Y la próxima clase vamos a ver que eso tiene dos derivaciones. Una, los que decían, bueno, hay que cortar con todo lo que fuera la materia, que Pablo ataca eso en Colosenses, ¿tá? Lean Colosenses para la próxima clase, lean Colosenses, y Judas ataca el otro, la otra variante, la de los que decían, bueno, si es una vida de libertinaje total, si no importa lo que se haga con la materia. Y Judas ataca ese tipo, esa variante de gnosticismo. Entonces, para la próxima clase vienen leído Colosenses y leído Judas, ¿no? Les dejo esa tarea para la próxima clase. Me leen Colosenses y me leen Judas.